Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27. Tienes una Biblia, puedes abrirla, un dispositivo, y acompáñame a leerla. Santiago capítulo 1, a propósito de que se está celebrando el mes de la Biblia. Verso desde el 22 hasta el 27. Santiago capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardar sin mancha, y guardarse sin mancha del mundo. Acompáñame en oración en esta mañana. Padre Santo, Dios eterno, te agradecemos en este día por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque como hemos visto, como hemos memorizado, tu palabra, Señor, es fiel, es lámpara que alumbra, Señor, nuestro camino. Te suplicamos en esta hora que tú la hagas vida en cada una de nuestras mentes. Que tu palabra pueda dirigir nuestras emociones. Háblanos por medio de tu palabra. Rompe la dureza de nuestros corazones rebeldes y llévanos, oh Señor, a la obediencia. Te suplicamos, oh Padre Celestial, por los hermanos enfermos, que tú tengas misericordia, aquellos que están ingresados, hospitalizados. Extiende, Señor, tu misericordia sobre cada uno de ellos, sanándoles, fortaleciéndoles en medio, Señor, de la prueba aflictiva por la cual están pasando. Acompáñale, Señor, a aquellos que están pasando por lecho de muerte, conforme a tu misericordia. Consuélales, oh Padre Celestial, y ayúdanos. Señor, yo te pido que tengas misericordia del predicador, asístele en medio de sus debilidades. Pero quiero también pedirte por los oyentes, en especial aquellos que van camino a la condenación eterna y no son conscientes de ellos. Trae convencimiento de pecado en esta mañana, salva a los que están perdidos. Danos, oh Señor, el escuchar con el objetivo de poder obedecer. Dirígenos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. El creyente obedece la palabra de Dios. Imagínate por un momento que una persona dueña de una empresa deje un administrador y se vaya de viaje y delegue el cuidado de su empresa en un director ejecutivo. Al pasar los meses, este dueño de esta empresa viene al edificio, a su oficina principal, y para sorpresa de él se encuentra que la grama en el patio ha crecido bastante. Está descuidado todo el jardín. Pero cuando entra ve que también la fachada, el interior, la pintura, las paredes están sucias, se está descascarando el edificio. Y la persona que está en la recepción, en vez de estar dedicada a atender su oficio, está chateando sin prestar atención a lo que debería estar haciendo. Cada empleado de la empresa está haciendo lo que bien le place. ¿Qué pensarías tú que le haría el dueño de la empresa a aquel director ejecutivo que él ha dejado a cargo? ¿Crees que
el dueño de la empresa le dará un ascenso o le dará una felicitación al gerente que él dejó para el cuidado de la empresa? ¿Felicitará el dueño de la empresa a aquellos empleados negligentes? Manteniendo la distancia, la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos habla el mismo Jesús de una parábola. Quizás una parábola corta, no muy conocida, pero muy sustanciosa. Simple, pero concisa. Simple, pero directa al hígado. Un hombre tenía 2 hijos. Mateo capítulo 21, versos 28 al 32. A ambos él les invita a que le acompañen a trabajar en su viña. Era muy común la agricultura. Hijos, vamos a trabajar conmigo. Vamos a la oficina, vamos a labrar la viña. Uno gustosamente le dice: padre, claro que sí, yo voy. Otro le dice: conmigo no cuente. Si usted sabe contar, conmigo no cuente. No voy a trabajar en esa viña. Al pasar el día, el que dijo que no iba fue, se arrepintió y fue. Y aquel que dijo gustosamente que iría, no fue. Y Jesús hace una pregunta, versículo 31. Una pregunta que tan obvia que parece hasta cierto punto tonta. Escucha la pregunta que hace Jesús. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Es obvio. Todo el mundo respondió. Ellos dijeron: el primero. ¿Cuál fue el primero? El que dijo que no iba y obedeció. Y oye lo que dijo Jesús, para sorpresa de todos los oyentes. De cierto os digo, que los publicanos, las prostitutas, van delante de ustedes en el reino de los cielos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Jesús les dice: ustedes han respondido bien. Pero ¿saben qué? En el reino de los cielos, las prostitutas y los publicanos van delante de los maestros de la ley. ¿Cuál era la razón? Porque en esta parábola los fariseos eran pronto para escuchar, eran pronto para estar detrás de Jesús, pero eran tardos para obedecer la palabra de Jesús. Eran tardos para obedecer los mandatos de Jesús. Y ese mismo peligro está al día de hoy. Justamente el pasaje que nosotros acabamos de leer en Santiago, él les está escribiendo a creyentes, personas que han confesado su fe en Jesús, con la particularidad que ellos tienen una impresión de que ya llegamos. No necesitamos obedecer, no necesitamos manifestar un estilo de vida cambiado. Es suficiente un conocimiento abstracto. Es por eso que de manera clara el autor nos muestra con un imperativo que debemos obedecer la palabra de Dios. De manera clara, no es suficiente honrar la palabra de Dios no colocándole nada encima, abriéndola en un salmo particular. La palabra de Dios debe ser leída, estudiada, memorizada, creída, vivida, de tal manera que pueda transformar nuestra vida. Ese es el propósito. Y en el contexto, Él les ha dicho, ellos tienen la palabra de Dios ya implantada en sus corazones. Dios los ha salvado. Ahora lo que ellos tienen que empezar es a vivir conforme a esa palabra que ellos han dicho creer.
Hermanos, eso cobra implicaciones para nosotros en el día de hoy, porque al igual que ellos, nosotros podemos decir con nuestros labios que amamos la palabra de Dios y vivir de una manera que neguemos lo que nuestra boca dice. Una hipocresía espiritual. Y todos en alguna medida tenemos áreas que deben ser traídas a la luz de la palabra de Dios. Y es el objetivo, a propósito de que se celebra el mes de la Biblia, que podamos reflexionar en las implicaciones que tiene la Biblia para nuestra vida. No simplemente salir abatidos de este lugar, sino un llamado a la reflexión, un llamado a evaluar cuál de estos dos hijos que narra Jesús en la parábola somos. Uno que pasivamente puede rechazar a Jesús como un fariseo, o uno que quizás vive en rebelión, pero es convicto de pecado y puede venir en arrepentimiento y abrazar la obediencia confiando en la obra de redención. Veamos el imperativo, el mandato. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Es importante recalcar cuál es la audiencia. Son personas que ya han sido salvas, son personas que conocen a Dios, son personas que tienen la palabra de Dios y por lo tanto el mandato es obedece la palabra. Vive conforme a la palabra. Sean, es un constante, es un continuo hacer, esforzarse en la palabra, en guardar la palabra. No solamente una persona guiada por un momento, por una emoción, por un pasaje que le engranojó, que le impactó, por un momento particular, por una temporada de su vida. Es alguien que quiere de manera regular, profunda, ser definido por la palabra. Eso era un creyente en la antigüedad, en el siglo I. Los del camino. Y como hemos visto en el libro de Hechos, fueron definidos como los cristianos, aquellos que seguían apasionadamente a Cristo. No solamente es un diccionario ambulante, no solamente es un conocimiento en la mente, no solamente son versículos retuiteados o publicados en un estado, es una vida que es transformada por la palabra, que la palabra lo define, que las decisiones van a chocar con la palabra y entonces cambiarán las decisiones cuando la palabra ilumine el caminar. Que sean conocidos por la palabra. Y mira algo, hacedores de la palabra. Hay un contraste entre oidores profesionales. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores profesionales. A mí me llama la atención que muchas veces en los negocios piramidales, en las grandes estafas, yo veo dos grandes cualidades con los negocios de estafas, y es una gran prestación, promesa de gran ganancia, y hay otra cosa que es común: poco trabajo. Vas a ganar mucho sin trabajar, y eso es algo que llama mucho la atención al ser humano. Ganar mucho sin trabajar. Santiago está diciendo que aquí hay una persona que es un gran oidor. Es una parábola, es un oído. Capta mucha información. Pero no hay transformación. No hay novedad de vida. Un oidor profesional. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿A qué te dedicas? No, yo soy oído. Yo oigo mucha información, mucho conocimiento de las Escrituras. No se sientan satisfechos simplemente con conocer, con escuchar acerca de las Escrituras. ¿Conoces tú personas que tienen muchas estadísticas de la Biblia? Muchos datos, mucha información, pero que quizás no se esfuerzan por vivir una vida a la luz de las verdades que han creído, que han abrazado o que conocen. Quiera el Espíritu Santo traer convencimiento de pecado en esta mañana.
Santiago está hablando de alguien que es un hacedor. Es como los artistas, los poetas, que siempre ellos están como planificando una obra, planificando un cuadro, planificando algo y constantemente ellos están involucrados en eso. De día y de noche ellos están llevando a la caracterización. Es una forma de definirse, un hacedor de la palabra. Hermanos, una cosa es tener que batallar en una guerra y otra cosa es ser un militar profesional. No sé cuántos de ustedes han visto ahora en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, que ellos han presentado algunos militares, entre comillas, en Venezuela. Algunas personas mayores que tienen un fusil, que sinceramente, en mi caso, yo digo, wow, pero ese señor se va a caer con ese fusil. Esa señora no debería estar sosteniendo ese fusil, que no sabe lo que va a hacer con ese fusil. ¿Cuál es la razón? No son soldados, son personas mayores que le han pasado un fusil. Ahora, cuando usted ve un Navy SEAL, yo veo un Navy SEAL enfrente, no hay que tirar nada, toma, yo me rindo. No desenfunde nada, yo me rindo. Porque es un soldado. Vive eso, practica eso, entrena eso, desayuna eso, cena eso, fines de semana es eso, vacaciones es eso. Es la idea, un creyente hacedor de la palabra. Él vive conforme a la palabra, él ora, él camina, la palabra de Dios lo define. No hay vacaciones, no hay día libre. Su vida es definida por la palabra de Dios. Es la vida de Cristo, es un imitador de Cristo. Desde la niñez, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que se cumpliera la voluntad del Padre en su vida. Y Él nos ha dejado ejemplo para que tú y yo seamos imitadores de Él y vivamos conforme a su voluntad, de manera imperfecta porque somos pecadores. Es la carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, Timoteo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una manera bíblica de vivir. Hay una manera bíblica de conducirnos en todo nuestro peregrinar en esta tierra. Santiago está escribiendo para que seamos hacedores de la palabra, obedecer. Y hay mandato. Obedecer a los pastores como ovejas, obedecer y estar sujetos los unos a los otros, ser transformado por la palabra de Dios, como esposos, como hijos, como miembros de esta iglesia local. Hay mandatos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la palabra de Dios ha sido sustituida por el secularismo, por la psicología, por el materialismo, por el pragmatismo, por el mundanalismo, por la mundanalidad, por el legalismo, positivismo, naturalismo y tantas cosas que están en nuestra mente pero que no son la palabra de Dios. Hay un mandato claro a obedecer. Sean hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué vemos en qué es el pecado? Es la sustitución de la palabra de Dios. ¿Qué vemos en Edén? Cómo Satanás corrompió la palabra de Dios, cómo él distorsiona la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo en nuestra sociedad en el día de hoy? La palabra de Dios siendo sustituida. La palabra de Dios siendo adulterada, el mandato de Dios siendo desobedecido. Por lo tanto, aquí hay un mandato a ser prontos para oír, pero no simplemente quedarnos en oír, no simplemente quedarnos en escuchar, no ser oidores profesionales. No hay recompensa para los oidores profesionales, es para los hacedores de la palabra de Dios. No hay un premio para los comedores de sermones. Dios demanda que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento? Mira cómo dice el versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no simple oidores. El oír atentamente es válido, pero el oír con la disposición a obedecer. Hay personas que tú estás hablando con ellos, pero ya ellos tienen una disposición. Sí.
Sí. Están ávidos de que tú termines porque ya ellos han decidido lo que van a hacer. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, habían materias muy difíciles y uno le pedía al profesor, ¿usted me deja tomarla como oyente? El profesor decía, sí. ¿Qué era eso? Tú entrabas a la clase, tú llevabas una libreta y tú escuchabas, tomabas nota para ir cogiendo práctica, pero tú no aparecías en el libro del profesor, en el listado. El profesor no te publicaba ninguna nota. Tú podías faltar y no tenías que llamar al profesor. Tú no tenías ningún compromiso con él ni el profesor contigo. Simplemente tú querías ir adquiriendo conocimiento para cuando te tocara tomarla en serio. Tomabas notas, podías incluso, si él te lo permitía, coger los exámenes y ver más o menos cómo iba la materia. No tenías compromiso. Yo recuerdo hace unos años, estando en un grupo pequeño, un joven se me acercó y me dijo, a mí me gusta venir al grupo pequeño, pero yo no quiero ningún compromiso con Dios, con la iglesia. Yo nunca voy a ser evangélico. Me gusta el grupo pequeño. Usted me deja venir. Él me estaba planteando justamente algo parecido. Yo quiero coger el grupo pequeño como oyente. Yo le dije, no hay ningún problema. Pero déjame decirte algo, Dios tampoco tiene ningún compromiso contigo. Así como tú no tienes compromiso con Dios, Dios tampoco tiene compromiso contigo. Ese joven después testificó que él se quedó reflexionando en esa decisión que él había tomado y que luego el Señor utilizó para transformar su vida y salvarle. Hermanos, tú no puedes, yo no te recomiendo que tú cojas el evangelio como oyente. Es peligroso. Es un camino de condenación. Venir aquí, escuchar, irte, venir, escuchar, irte y no asumir nada con el pecado, no asumir nada con lo que estás escuchando, es un camino de condenación. Es ser un oidor olvidadizo. Dios no tiene hijos que son oyentes. ¿Eres o no eres creyente? ¿Has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? El cristianismo no se toma como oyente. Vamos a demandar, Dios demanda de nosotros obediencia. Yo recuerdo una vez predicando y había alguien en un home, una persona adicta a las drogas por cómo andaba y todo lo demás. Y al final yo me le acerqué y lo saludé. Era un culto de home. Y esa persona me dijo, me gustó su sermón. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Siga orando. Y se fue. Siga orando, fue su respuesta. Un corazón rebelde, un corazón oidor profesional. Ray Allen, un jugador retirado de la NBA, él decía que muchas personas afirmaban que él tenía un gran talento para tirar tiro de tres. Y era verdad, pero él decía que la gran mayoría de las personas no eran conscientes de todo el tiempo que él dedicaba a practicar aquel tiro de tres. Así hay personas que pueden decir o esperar que su crecimiento espiritual sea por ósmosis. Pueden dedicar grandes horas a las redes sociales, grandes periodos de tiempo al entretenimiento. Pueden pasar semanas y no abrir sus Biblias. Quizás la Biblia se entera que es domingo cuando siente la brisa del vehículo al venir camino a la congregación. Y esperar que de alguna manera ellos van a madurar en su fe, que de alguna manera ellos van a prestar atención a un sermón. Quizás cae un bostezo, un cuaje, un cansancio, por una apatía. ¿Cuál es la razón? ¿Sabes cuál es? Semanas sin orar, semanas sin buscar el rostro de Dios, semanas sin estar expuesto a un hábito piadoso. Es como que tú lleves a alguien a comer la mejor comida de un chef, pero previamente tú le diste papita, tú le diste golosina, tú le diste chocolate al hijo. Está lleno, pero no de un alimento saludable. Si quizás este sea tu condición, yo te llamo a reflexionar en esta mañana. Si quizás el único momento que tú te desconectas de las redes sociales es cuando tu celular se te apaga, reflexiona. Ese es un camino peligroso. Si quizás lo que tú escuchas semana tras semana no tiene implicación para ti, reflexiona.
Santiago está hablando a ese tipo de creyente. Y hay algo más peligroso. Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claro que Jesús sabía quiénes eran. Lo que Jesús estaba apelando que era una vida de religión, una vida sin implicaciones, una vida sin transformación. Podían hacer milagros, podían hablar la verdad, pero no había una genuina transformación en el corazón. De hecho, Jesús habló en Lucas 6:46 de dos vidas. Una que está siendo edificada sobre la roca y otra que está siendo edificada sobre la arena. Dos fundamentos, y Jesús dice que ese fundamento es la palabra de Dios, su palabra. Una vida que está siendo edificada sobre los principios de las Escrituras. ¿Qué hace la diferencia? Que vendrán los vientos, vendrán los mares. Los mares, vendrán las circunstancias de la vida. Una casa será destruida, aquella que fue edificada sobre la roca, sobre la arena, perdón, y otra resistirá. ¿Cuál es la que va a resistir? Aquella que está edificada sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? La palabra de Dios. Hermanos, hay un peligro real, y es el peligro del autoengaño. Mira cómo dice el versículo 22. No solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El pecado es tan pecaminoso que nos engaña. Autoengaño. Una vida autoengañada. Hermanos, piensa por un momento en un mago. El mago que saca una moneda detrás de una oreja de un niño. Él hace así, le saca una moneda de la oreja de un niño. Y que este mago vaya a un banco y coja un préstamo. Y que la persona que lo entreviste diga, ¿cómo usted piensa pagar este préstamo? Y el mago dijo, oh, sacando moneda detrás de los oídos. Yo tengo ese don, mire, le voy a sacar una moneda ahora mismo para que usted vea. ¿Qué usted cree que le va a decir este gerente bancario? O va a llamar a un psiquiatra, o va a pensar que es una broma de mal gusto. Este mago se ha creído el truco, el acto de truquear, de sacar la moneda. ¿Cómo tú vas a pagar el asunto sacando? Es la idea que Santiago quiere transmitirnos. Una persona que simplemente se conforme con oír y no vivir es alguien que ha confiado en un acto de magia, está autoengañado. Es como el pueblo de Israel en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte del Carmelo, y Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en silencio. El Dios verdadero está siendo comparado con los Baales, y el profeta de Dios dice, ¿quién es el Dios verdadero? Por un lado está Baal y por otro lado está el Dios verdadero. ¿A cuál de ustedes escogen? Y dice que ellos estaban dubitativos. Pero eso no es lo más trágico. Después de ellos ver la manifestación del poder de Dios, cómo Dios envió fuego del cielo que consumió hasta las rocas. ¿Sabes cuántos de ellos fueron convictos de pecado? Ninguno. Y Elías dice, Señor, mátame. Ellos vieron tu poder y persisten en la doble vida, en la inseguridad, en la indecisión. Santiago dice, engañando literalmente significa razonar fuera de lo verdadero, fuera de lo razonable, fuera del objetivo. Un razonamiento erróneo.
Dios derrama fuego del cielo, los profetas son destruidos y ellos siguen en ignorancia. Ellos siguen en indecisión. En matemáticas es el significado de un cálculo erróneo. Aferrarse a un cálculo erróneo. Los que profesan ser cristianos oyen la palabra y no obedecen. Son ilusos, se engañan a sí mismos. No hay una respuesta coherente con lo que ellos están escuchando. Y piensan ser librados sin vivir conforme a lo que están escuchando. Yo recuerdo mi hermano Randy en una clase de parábolas, de cálculos matemáticos, ya para su tesis final, había un ejercicio que no cerraba, una parábola no cerraba, no le daba el resultado. Y la parábola, el ejercicio, no, la imagen no cerraba. Y él va donde el asesor de la tesis, ya para graduarse. Profesor, tengo un problema. He hecho este ejercicio y como que no me cierra la imagen. Y aquel profesor, muy jocoso, ya por los años, le dice: yo tengo la solución, Randy. Tú verás cómo cierra la parábola. Saca un lapicero y agarra la imagen y él mismo la cerró. ¡Tac! Mira, ya cerró. ¡Tac! A veces pudiéramos nosotros pensar como que Dios hará eso, como que tirará una curva y los puntos que nos falten nos los dará. Eso no es lo que la Biblia dice. Hay una posibilidad del autoengaño. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Cuál es la ilustración? Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mira la ilustración. Santiago está diciendo que alguien que no es un hacedor de la palabra, simplemente es un oidor olvidadizo. Es como alguien que va al espejo. En la antigüedad estos espejos hechos probablemente de algún tipo de metal arcaico, rústico, se veía la imagen, pero ¿cuál es el objetivo de tú ir a un espejo? Es tu poder ver tu imagen y si hay algo en ti que está defectuoso, si hay un moño torcido, enderezarlo. Cambiar a la luz de la imagen. Ese espejo te manda para atrás una imagen y tú poder cambiar. Pero esta persona se ve en el espejo por un momento, ve su imagen y dice: wow, pero mira, yo estoy desalineado. ¿Pero qué hace? Se va. Se considera a sí mismo y luego se olvida. Él está viendo, pero no hace nada. Son las características de un oidor olvidadizo. Mira con los ojos de la cara y del alma, pero luego se aparta y se olvida. Deja de reflexionar en lo que vio, deja de pensar en lo que escuchó, deja de meditar en la palabra que recibió. No hace nada con aquello que vio. Lo que vio no generó ningún cambio. Él se va y sigue su vida como si nunca hubiese visto nada en el espejo. Es como si no hubiese pasado por el espejo. No toma en serio aquello que vio en el espejo. Es como Jesús le decía a los fariseos, Mateo 18, Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, sus emociones, sus afectos está lejos de mí. Su voluntad está lejos de mí. Usted sabe, aquí en República Dominicana, no sé si en otro país se da, hay un oficio popularmente conocido como pica pica. Aduladores profesionales. Uno de ellos, hace un tiempo, casi hace que me dé un infarto, me dio un susto grandísimo. Yo iba entrando en una institución bancaria y alguien dijo: Duarte, padre de la patria, bienvenido a este lugar. Y yo hasta me asusté. Y era un funcionario que venía detrás de mí. ¿Por qué hacen ellos esto? Usted y yo sabemos. Para recibir algún tipo de dinero adulando a aquel funcionario.
Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe. No es suficiente con adular a Dios. Dios no demanda ser adulado. Él busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Corazones transformados, corazones agradecidos, corazones librados de la condenación eterna. Corazones que puedan, siendo conscientes de lo que Dios ha hecho en sus vidas, levantar cántico. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque reconocemos nuestros pecados. ¿Por qué cantamos? Porque reconocemos que Él es el único Dios que merece ser adorado. ¿Por qué venimos delante de Él con gozo? Porque reconocemos que merecemos el infierno, pero por su misericordia, por Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos en un lugar mejor de lo que merecemos. Por lo tanto, hay una advertencia que nosotros debemos considerar. Hay una ilustración. No ser simplemente oidores, sino hacedores de lo que estamos escuchando. Yo recuerdo hace muchos años, un hermano de nuestra congregación trabajaba en una compañía telefónica en la cual daban celulares, pero eran celulares que no eran como prototipos de celular, eran muestras de lo que era un celular original. Pero eran tan reales que tenían sonidos, se parecían originales. Y este hermano regalaba estas muestras. Y yo recuerdo uno de nuestros hermanos andaba en la calle con uno de estas muestras de celulares y fue atracado. Le quitaron aquel celular que no era original. Ahora imagine la sorpresa de aquel ladrón, pensando que había hecho el negocio de su vida en aquella mañana y darse cuenta de que este celular era de utilería. Era un celular que no era el verdadero. Un celular que no era el original. Hermanos, ¿pudiéramos nosotros pensar que hay algo peor que andar con un celular que no sea quizás el original o ser atracado? Es una fe falsa. Una fe que no funciona. Parecer cristiano, hablar como cristiano, caminar como cristiano, cantar como cristiano, ofrendar como cristiano, andar con cristiano, estar en un lugar donde están reunidos los cristianos y no ser un cristiano. ¿Cómo pudiéramos nosotros identificar esto? La Biblia es un espejo donde vemos nuestras vidas, donde vemos nuestras realidades, donde vemos esas áreas que necesitan ser arregladas por el Espíritu Santo, traídas a novedad de vida, ser presentadas a la cruz, delante de la cruz, clamar por misericordia y recibir el oportuno socorro. Es como cuando tú estás viendo televisión HD y puedes ver todas las imperfecciones. Es ese espejo donde vemos nuestros defectos. ¿Para qué? Para que sean traídos delante del trono de la gracia. Santiago está hablando de que no simplemente debemos vernos, debemos recordar lo que somos y venir oportunamente delante del trono de la gracia. Que lo que estamos hablando en esta mañana dure más que el concón que te vas a comer ahorita. Que puedas sobrevivir más allá del almuerzo. Que puedas reflexionar a la luz de lo que de lo que estamos viviendo. No olvidarnos de lo que escuchamos. Mira atentamente la ley perfecta. ¿Cuál es la actitud correcta? Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Es perseverar en esa ley, en esa obra de Dios que nos ha salvado, en esa palabra que nos da vida, que nos ha rescatado, para con la intención de hacerla, esa ley que nos liberta, que nos ha traído a novedad de vida, de manera perseverante, no como Adán y Eva, que por un momento la palabra de Dios tuvo sentido, hasta que fueron confrontados con Satanás y cambiaron de bando. Y le pareció codiciable lo que Dios decía que no debían comer.
Es perseverar para que cuando el enemigo de nuestras almas venga y traiga duda en lo que hemos creído, podamos decir, escrito está. Perseverar, como dijo Cristo, Juan 8:31. Entonces dijo Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino que debemos transitar. Jesús es la vida que debemos vivir. Nadie va al Padre si no es por medio de la obra de Cristo. Su palabra, sus mandatos deben ser creídos, deben ser vividos, deben ser obedecidos. ¿Cuál es el resultado finalmente? Una vida sin concesiones. Mira cómo nosotros podemos ver en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué está apelando aquí Santiago? Una transformación del interior del corazón. Aplicar la palabra de Dios sin engaño. Lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestra lengua. Una obediencia genuina que brota desde el interior. No simplemente una pose, no simplemente en un contexto determinado, una vida transformada por la palabra de Dios. Que no amerita o que no da cabida al autoengaño. Una vida de transformación. No hay un temor, no hay miedo, sino que Él ha nacido de nuevo. No está engañando su propio corazón. Él vive para la gloria de Dios. Ella vive para alabanza de la gloria de su Salvador. De manera vertical y de manera horizontal, mira cómo dice el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guarde sin mancha del mundo. Vemos también una disposición a aplicar la palabra de Dios sin egoísmo. De manera vertical delante de Dios y de manera horizontal, viviendo a la luz de la verdad de los necesitados. Hay una reacción apropiada a la luz de ver los necesitados. Hay una genuina transformación y hay una sensibilidad hacia los necesitados. Nosotros vemos eso en el libro de los Hechos. Todo aquel que se convertía al Señor era añadido a una iglesia local, sirviendo con sus dones y teniendo misericordia de los necesitados. Pero vemos una disposición a aplicar la palabra sin hacer concesiones. Mira el versículo 27, parte B. Guárdese sin mancha del mundo. El creyente es uno que genuinamente se aparta del pecado, se aparta de todo lo que tiene que ver con la fornicación, confiando en la obra de Cristo, de todo lo que tiene que ver con el pecado, guardándose de manera irreprensible, confiando en la obra de Cristo en su favor. Juan Bunyan, aquel escritor del Progreso del Peregrino, en su clásica obra Alegoría, usted no lo ha leído, léalo. Él habla de un espejo espléndido que le fue presentado a Cristiana de Misericordia. Pero este espejo tenía una peculiaridad. Cuando las personas se veían en el espejo, de un lado podían ver su propio rostro, podían ver sus imperfecciones, pero del otro lado del mismo espejo reflejaba la imagen del príncipe de los peregrinos, la imagen de Jesús el Salvador. Han visto las personas que se veían la corona de espinas, veían las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado. Veían lo que implicaba su propia perfección. Al ellos ver su rostro, detrás podían ver el rostro de Cristo. Hermanos, si algo nosotros podemos decir, si hay algo bueno en nuestras vidas, es el resultado de la obra de Cristo en nuestro favor. Si pudiéramos nosotros obedecer, es porque Cristo obedeció. Son las palabras de aquel ladrón en la cruz. Sin esperanza,
sin proponérselo, sin esperar nada, él puede mirar hacia Cristo y verse reflejado en aquel espejo sin imperfecciones que es Cristo. Pero cuando él se mira en Cristo, puede ver dos cosas: que él es un gran pecador que no tiene esperanza, que merece justamente la condición que le ha tocado, la situación que está viviendo, que él está ahí por las consecuencias de su propio pecado. Pero hay algo, que Jesús es un Salvador, y por eso él puede clamar: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, si algo nosotros podemos hacer y debemos hacer es venir delante del trono de la gracia, ver hacia la cruz, ver el sacrificio de Cristo en nuestro favor y clamar por misericordia. Señor, ayúdame a luchar eficazmente contra el pecado, ese pecado que tú clavaste en la cruz del Calvario. Señor, ayúdame a vivir en santidad por los méritos de tu obra, por la sangre derramada en favor de mi pecado. Señor, ayúdame a no ser oidor olvidadizo. Pasa hisopo por mis oídos, que yo pueda retener tu palabra, y dame el querer obedecer. Ayúdame. Y si tú estás en este lugar y no eres un creyente, tú puedas clamar en esta mañana y decir: Señor, sálvame. Yo reconozco que al ver tu palabra, que al escuchar tu palabra, yo puedo ver que soy un pecador. Yo te pido que tú me salves. ¿Y sabes qué? Él es un Dios que se deleita en salvar. Y al igual que como ha salvado a muchos de los que estamos aquí, Él puede salvarte y quiere salvarte a ti en esta mañana. Por lo tanto, amada iglesia, en esta mañana nosotros tenemos un reto a la luz de estas verdades. Somos retados a obedecer la palabra de Dios, guardándola, viviéndola, proclamándola y pidiéndole a Dios que nos libre de ser oidores olvidadizos, de tal manera que cuando el Señor venga nos encuentre viviendo conforme a su palabra. Oremos. Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, oh Señor, por la obra de Cristo a nuestro favor. Ayúdanos, oh Señor, a vivir conforme a tu palabra. Dirígenos, oh Señor, guíanos. Y una vez más te suplicamos que si aquí hay alguien que no te conoce, que pueda ser traído a novedad de vida. Por Jesús te lo pedimos. Amén.